Como les decía anteriormente, hoy iniciamos con tema 5, logaritmos. Hoy vamos a ver toda la parte teórica, a entender cómo funcionan los logaritmos. Ya en las sesiones siguientes vamos a comenzar a trabajar con ellos y a entenderlos, ya compilarlos, por así decirlo. Entonces, me indica si pueden ver bien la pantalla, por favor. Y me abren el micrófono porque ahorita no puedo ver el chat. Sí se ve, profe, todo bien. Ok, vamos a dar inicio. Un logaritmo. Vamos a definir primeramente qué es un logaritmo. Un logaritmo, pues ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, es que parecía que no me marcaba aquí el micrófono, entonces por eso tenía dudas. Ok, un logaritmo primeramente lo podemos definir como una serie de pasos. Todo lo que nosotros hacemos es un logaritmo. Se usa para resolver algo de forma específica. Esto hace que sean finitos, o sea, inicio y final, que sean una secuencia de instrucciones, que esas instrucciones van ordenadas, y si lo aplicamos a la informática, son pasos a seguir por un sistema. Ahora, esto no se centra en lo que una persona o lo que un usuario debe hacer, sino en resolver a través de instrucciones una acción. Por eso hablamos que son finitos, que son un cuerpo de instrucciones, no se centra en el usuario. ¿Por qué? Porque un logaritmo no se centra únicamente en lo que el usuario ve, sino que hay elementos que el usuario puede ver, hay otros elementos que solo ciertos usuarios ven, y hay elementos que ningún usuario ve, que solamente una persona que es desarrollador la puede observar y siguen siendo parte del logaritmo. Ahora, si queremos hablar de un algoritmo, todo algoritmo es un logaritmo. La diferencia entre uno y el otro refiere a que el algoritmo es meramente un elemento de tipo matemático. Se usa para la solución de cálculos, de problemas matemáticos. Entonces, ese agregado de cálculos le da el nombre de algoritmo. Pero un algoritmo es un logaritmo sin ningún problema. También están las etapas. Cuando hablamos de etapas del logaritmo, son cuatro elementos fundamentales que tiene todo algoritmo. No en todos está de la misma manera, no siempre está en el mismo orden, pero siempre está presente, que son lectura de datos, procesamientos o cálculos. Algunos van a tener cálculos, otros van a tener procedimientos dependiendo de lo que quiere hacerse, y muestras de resultados. Al igual esos tres elementos, algunos serán visibles para el usuario y otros no. Hay otros que solo lo verán cierto tipo de usuario. Los que ya conocen un poquito de programación y los que no, pronto lo van a ver. Y es que la programación o lo que los algoritmos de programación son más de lo que se aprecia, es la palabra, perdón, a simple vista, porque hay mucho más procesamiento del que nosotros pensamos. No solamente de meter y recibir datos, sino que hay cálculos por detrás que nos ayudan a seguir el proceso para la información o para tener información
y diferentes tipos de información que nosotros queramos. En logaritmos, al ser finitos, consta de tres pasos, o perdón, de tres partes: el inicio, el cuerpo, instrucciones y el fin. Pues no importa qué logaritmo sea, tiene un inicio, un cuerpo y un fin. Ahora, esto se puede dar una y otra vez dependiendo de las veces que se requieran, o cuántas veces necesitas que cierto algoritmo se repita, pero tiene un inicio y un fin. Hay otros elementos de un algoritmo que son bucles, que ya siguen estando como bucles, pero dentro de un proceso. Quiero que hace esto, que tal vez cierto evento repetitivo nos ayude, por ejemplo, a sacar un cálculo. Y se va generando un resultado que está en el cuerpo de instrucciones. Ya cuando tenemos el resultado requerido o los resultados requeridos, pues termina de aplicarse el logaritmo. Una de las formas más fáciles de verlo es con el algoritmo, con el logaritmo del t, perdón, el logaritmo. El logaritmo del t, que es un elemento que siempre hemos usado, es la forma en que una persona hace un té: tomar tetera, perdón, la tetera, llenarla de agua, encender el fuego, poner la tetera en el fuego, esperar que hierva el agua, tomar la bolsa de té, introducir en la tetera, esperar un minuto y echar el té en la taza. ¿Qué pasa? Que esto para nosotros corresponde a un logaritmo. Y ese logaritmo que nosotros tenemos está compuesto de más logaritmos. Porque está el logaritmo de tomar la tetera. Se acerca, se mueve el hombro y el codo hacia adelante para llegar a la mesa. Se abren los cinco dedos, pero para ver los cinco dedos tengo que mover dos articulaciones, perdón, tres articulaciones por dedo. Luego las acerco la palma al vaso o a la taza o a la tetera, cierro de nuevo los dedos. Eso constituye otro algoritmo. Es todo lo que nosotros hacemos y es un algoritmo y está formado por más algoritmos. Ahora, ¿cómo vemos esto en la informática o en la programación? Bueno, sucede lo siguiente. En la informática o en la programación, un sistema va a ser lo que nosotros los programadores le digamos. Él no ve las cosas como las vemos nosotros. Nosotros vemos obviedades. Para nosotros es obvio que para tomar tetera tenemos que abrir la mano, cerrar la mano y todos estos elementos. Bueno, un sistema informático no ve esas obviedades. Bueno, conforme fue avanzando, ya han salido nuevos métodos de programación y han también, por otro lado, este, añadido otros elementos que nos facilitan la programación. Se puede decir que lo hace de forma interna y que hay cierto parecido a las obviedades, pero realmente no es que entienda las obviedades, simplemente que tiene procesos internos que le ayudan a agilizar el trabajo. Luego los cálculos se siguen haciendo simplemente que de forma automática, lo que para nosotros sería una obviedad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a programar, ustedes ya están prontos, si lo que ya están programando algunos o ya lo han hecho, van a ver algo, y es que no importa cuál sea el lenguaje, no importa cuál sea el entorno, él va a hacer lo que nosotros le digamos. Entonces, nosotros no podemos hacer esas obviedades, debemos de transmitirle a un sistema informático o plasmar en él todo lo que necesitamos lo que haga. Nosotros no podemos decirle a un sistema informático, por ejemplo, cuál es el resultado de dividir 2 entre 2, si primeramente no le hemos dicho a él, calcule el resultado de esa operación. Se lo digo,
calcula y luego tengo que decirle, muéstreme el resultado, porque si no simplemente le estamos diciendo, calcúlelo, pero no que lo muestre. Por eso hablamos del logaritmo, de ese paso a paso que nosotros necesitamos como informáticos. Interiorizarlo y continuarlo. Para esto, tenemos que entender que hay instrucciones básicas. Esas instrucciones básicas, al igual que lo que hablamos anteriormente, son instrucciones, pero no están precisamente establecidas en un punto del sistema. Se va a encontrar en varias partes, va a encontrarse en diferentes puntos, pueden repetirse muchas veces de diferentes formas, pero todas están ahí. Solicitar, que estamos hablando de solicitarle datos a un usuario, lleva la etapa de lectura. La etapa de lectura, una forma de verla es cuando nosotros creamos variables. Antes nosotros les decíamos, tanto el compañero Kenneth como yo les decíamos, estamos acostumbrados a buscar resultados de variables. Nosotros creamos variables. Nosotros las creamos, las utilizamos y las transformamos a la hora de crear un sistema informático. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a decirle, por ejemplo, o reconocer como variable, es decirle que este, guárdeme en una variable llamada cajita números enteros. Es decir, que esa cajita, esa variable llamada cajita, solo va a aceptar que le guarden en ella números enteros, no en ningún otro tipo. Es una forma de etapa de lectura. Ya cuando nosotros hablamos de decirle a un usuario, inserte o digite su fecha de nacimiento, igual estamos hablando de la etapa de solicitud, la etapa de lectura. Simplemente que esta sí la va a ver el usuario. Y es el usuario quien debe de darle ese valor. Luego vemos la instrucción básica de calcular. Cuando hablamos de calcular, estamos hablando de una etapa de procesamiento. ¿Por qué de procesamiento y no una etapa de cálculo? ¿Por qué? Porque no todo procesamiento es un cálculo, pero todo cálculo es un procesamiento. Por ejemplo, las operaciones básicas es un cálculo, pero tenemos otras como conteo de letras, que todavía la podemos ver como la parte de cálculo, pero podemos crear elementos, por ejemplo, una variable que contenga letras, que contenga un nombre, y a ese nombre venir y luego que lo dijiste, ver si tiene mayúsculas, ver si tiene minúsculas y reescribirlo de la forma correcta. Eso fue un procesamiento, aunque no fue un cálculo. Por eso hablamos de la instrucción de calcular en una etapa de procesamiento, de procesar información. Y la parte de mostrar. Esto quiere decir que cuando hablamos de mostrar, vemos algunos elementos. Muestra de resultados de una suma, de una multiplicación, de una división, de un conteo. O mostrar información al usuario. Por ejemplo, si nosotros queremos que el usuario de un sistema informático nos digite la edad, para seguir el ejemplo, nosotros no solamente le ponemos una casilla que diga, para que ellos, no que digan, sino que muestre la edad, sino que le ponemos una etiqueta que diga añada o ingrese o escriba su edad y luego una casilla para que ponga la edad.
Bueno, el dar ese mensaje es una etapa de muestra, no de resultados, pero sí de información al usuario. Por eso hablamos de instrucciones básicas y hablamos de etapas de lectura, de procesamiento y de muestra. Y como les decía, se le solicita variables, pero puede ser que más adelante volvamos a solicitar otra variable. Eso es parte de solicitud, de una instrucción de solicitud, aunque no esté en el inicio del cuerpo. ¿Por qué? Porque esas instrucciones pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, no únicamente en ese orden que está ahí de solicitar, calcular y mostrar. Es como cuando llenamos, no sé, un formulario en línea. Mientras nosotros terminamos todo el formulario, dice, sus datos fueron guardados con éxito, o se ha llenado su información ha sido enviada. Por detrás, de los procesamientos de cálculo, que al interesado de ese formulario le va a llegar de la forma que él quiere. Entonces, pues les decía, no se sienten el usuario y va a variar el proceso, vamos, perdón, de instrucciones básicas puede variar en su posición una de la otra. Los logaritmos principalmente pueden verse de dos formas, por medio de diagramas y mediante pseudocódigo. Son las dos formas en que nosotros podemos verlo de forma más fácil. Claro, también lo podemos ver como código, como lenguaje, como un código de lenguaje. Los diagramas de flujo son esquemas visuales, ya se usan líneas, colores, formas, para ver y representar qué acciones toma el algoritmo o el logaritmo. Y pseudocódigo ya es un logaritmo en forma textual, ya con palabras, con símbolos. Entonces, ya tiene una presentación muy diferente. Por ejemplo, ese que hay ahorita en pantalla es el diagrama de flujo. Si ustedes ven de esta manera, bueno, en este caso está en azul y rojo, esto se le puede poner más colores, por ejemplo, que lo que se solicite a un usuario vaya en azul, lo que los variables pueden ir en verde, por decirles un color, y le podemos dar otro matiz. Pero ¿qué pasa? Le estamos diciendo, si nosotros tenemos el código, dice que inicia el logaritmo, luego se muestra en pantalla, por favor ingrese el primer número, y luego un n1. N1 es una variable. El que esté en esa posición nos dicen que están solicitando a N1. Pero ¿qué pasa? Eso sería como cuando nosotros vamos a meter alguna calculadora o algo en el sistema y el puntero se nos queda ahí parpadeando. Bueno, ese sería el punto donde nosotros ingresamos a N1. Una vez ingresado a N1 nos dice, por favor, ingrese el segundo número y vuelva a quedar el puntero en esa posición. A la espera de que nosotros le insertemos otro dato. Por detrás, el sistema ha ido guardando en N1 y en N2 y hace una comparación y les dice, vea, si N1 es mayor o igual a N2, váyase a la derecha. Si no se cumple, váyase a la izquierda. Luego, muestre el resultado de las respectivas restas dependiendo del camino y termine para ver un poco más en grado de detalle. Inicia, nos sale en pantalla, ingrese el primer número, comienza el puntero a esperar el dato, lo insertamos, aparece otra vez en pantalla, favor ingrese el segundo número, el puntero vuelve a esperar que ingresemos o le ingresemos
Y por detrás, sin que el usuario lo vea, viene el sistema y le dice, ¿quién es mayor? N1 es mayor o igual a N2. Y le dice, sí, sí es mayor. Entonces viene para la derecha y le dice, el resultado de la resta es, y muestra el resultado de N1 menos N2, menos N2, y luego termina. Ahora, si llegó a este punto y resulta que no fue así, que N2 era mayor que N1, pues agarras a la izquierda, pone el resultado de la resta es, en este caso, como N2 era mayor a N2, le va a restar N1, lo muestra en pantalla y termina. Es así que nosotros leemos un diagrama de flujo. Saber hacia dónde va y cómo va el flujo de trabajo. Por eso le llamamos diagrama de flujo, porque trata del flujo del logaritmo, el flujo de trabajo de lo que nosotros queremos hacer. Y luego está el pseudocódigo. Regálame un momento. Ya seguimos. Como les decía, pueden ver la pantalla. La presentación no, profe. Ok. Sí, parece que no la había compartido. Pero ya debe estar por refrescarles. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Ok, ahora sí seguimos con el pseudocódigo. Eso que está ahí, bueno, en este caso, como es un pseudocódigo de un sistema en español, pues está en español, usualmente programamos en inglés. No es muy diferente, sinceramente, es solamente habituarse. ¿Qué pasa en ese pseudocódigo? Dice algoritmo sin título. Ese es el inicio, lo que nosotros llamamos inicio de algoritmo. Después define variables o declara variables. Quiere decir que le va a decir que va a tener una variable llamada primer número, segundo número y resultado, que va a guardar cierto tipo de datos. En este caso, real, o sea, números reales. Luego, la etapa de inicialización, que es cuando será un valor inicial, ya lo van a ver posteriormente en programación. Si ustedes ven, luego dice escribir. Escribir está diciendo que esa parte que está en rojo, entre comillas, es la que es visible al usuario. Solamente las partes rojas son las que son visibles para el usuario. Lo demás sucede por detrás de la vista del usuario. El leer es esa orden que hace que el puntero se quede en un punto parpadeando a la espera de que ingresemos algo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí estamos definiendo primer número como que guarde números reales, como una variable para números reales. Estamos hablando de uno, 2, 3 positivos, negativos, números reales. Si le dijéramos, si fuera el caso y le decimos, guarda entero, únicamente va a guardar números enteros. ¿Qué hace esto? Que como solo guarda números enteros, en el momento que le pongamos un número con decimales, va a dar error. ¿Por qué? Porque estás diciendo, primer número, yo sé que usted guarda números enteros, pero guárdame este número con decimal. Y el sistema le dice, compañero, perdone, pero yo guardo enteros, no decimales. Y se dispara el error. Eso es lo que sucede.
si queremos guardar, hay más tipos de variables, este rato las vamos a ver, que nos van diciendo qué, cómo podemos guardar qué cosas. Por ejemplo, en una etapa de cálculo de resultados, en este caso lo que se va a hacer es una división. Entonces, ¿qué pasa? Dice, mientras es un comando, es pseudocódigo, que dice que mientras, valga la redundancia, esta condición se cumpla, va a quedarse encerrada en un bucle. Va a seguir haciendo esto que lo hicieran, que se queda ahí hasta que esta condición ya no se cumpla. Cuando eso ya no se cumple, entonces continúa con el proceso. ¿Qué pasa? Aquí nos pide que volvamos a hacer un ingreso de un segundo número. Por eso les decía, la etapa de solicitud no solamente está al principio, puede encontrarse en cualquier otro punto. ¿Y qué es lo que nos dice? Usted va a estar encerrado aquí en este bucle mientras usted ponga que el número 2, perdón, que el segundo número es cero. En el momento que segundo número deje de ser cero, entonces continúa. En pantalla aparece digite segundo número y en leer está el cursor. Digamos que le ponemos un cero, entonces pasa a la siguiente línea. Si segundo número es igual a cero, entonces, esa es una condición, como cuando veamos las condicionales. Sí, entonces, es eso mismo y dice, voy a probar esta condición y dice que si número es cero, debo de escribir eso en pantalla. Y habíamos digitado segundo número como cero, entonces le dice, error, debe digitar un número diferente a cero. Pone eso en pantalla, continúa y se regresa. ¿Por qué se regresa? Porque el número, segundo número que nosotros digitamos fue cero. Y volvemos a poner, se vuelve a poner digite segundo número. Vuelve a esperar que introducimos. Si nosotros introducimos 1, va a preguntar, segundo número es igual a cero. Y decir, no, segundo número es diferente. Esta vez incluyeron un 1. Entonces, me salto esta parte, voy al fin mientras, y quiere decir que se acabó ese mientras, que ya no estoy en el bucle, hacer cálculo, resultado número 1 dividente número 2 y escribo el resultado. Y así se va dando. Una vez termina aquí, termina el algoritmo o el logaritmo y se acabó. ¿Por qué? Porque recuerden que son finitos. Entonces, hasta ahora nos ha quedado claro qué es un logaritmo, cómo se leen, cómo se leen con pseudocódigo, cómo se interpretan con diagramas. ¿Lo tienen claro? Yo sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a seguir. Les decía los de las cajitas porque dependiendo de la cajita que tenemos, así guardamos elementos. Los enteros, les hablaba anteriormente que estamos hablando de números enteros positivos, negativos, pero sin decimal. Ya en un lenguaje de programación son los enteros. Los reales, bueno, y ya con los reales estamos hablando que abarcamos decimales, son los float. También otro tipo de número real que acepta números con decimales es el double. De hecho,
El punto flotante, la coma flotante que nosotros hemos hablado, estábamos tratando como una variable flotante, como un doble. Este carácter, los char, se le ya conoce usualmente en lenguaje de programación, que es un solo carácter, como una letra, un símbolo. Usualmente los ponemos entre comillas simples. ¿Qué pasa? Que un carácter, uno, puede ser un carácter, pero es un carácter, no un número. Con los enteros y con los reales podemos hacer operaciones. No les podemos poner letras como A, B, C, solo números como 0, 1. En carácter podemos poner letras o números o símbolos. Pero ¿qué pasa? Ese número no va como un número, sino como un carácter, es decir, como si fuera simplemente la representación física del uno. El sistema no lo va a interpretar como el número uno, sino como el símbolo del número uno, por así decirlo. ¿Qué pasa? Algo bastante interesante con respecto a esto, y es que no podría, si el uno es en char, no puedo hacer cálculos matemáticos. Me va a dar error. Es lo que le hablamos anteriormente. Si le pongo a un entero que trabaje con comas, con decimales, no va a funcionar. Va a dar error. Eso va a pasar igual si tengo una variable de tipo carácter y le digo que con esa variable de tipo carácter que puede tener el número que ustedes quieran, 1, 2, 3, 4, hasta 1000, el que ustedes, bueno, carácter 2, porque carácter solamente guarda 1, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, yo le pongo, sume el carácter, la variable carácter con el 1 y la variable carácter con el 2, vamos a decir, no se puede. No estoy trabajando con números, estoy hablando con la representación de ese número. Entonces, no funciona. Ahora, están las cadenas, los strings. Diferencia entre carácter y string. Un string es una cadena de caracteres, una secuencia. Usualmente los van a ver entre comillas dobles. ¿Qué pasa? Que el string igual no se pueden hacer cálculos matemáticos con ellos, a menos que se conviertan en forma de convertir ese tipo de elementos, pero ya aquí puedo guardar palabras o frases completas, mientras que en el carácter guardaba A, B, C, aquí guardo palabras como hola mundo, hola mundo, o puedo guardar todo un párrafo. Si nosotros quisiéramos y fuera necesario, nosotros podemos agarrar todo el texto de representa la secuencia de caracteres entre comillas dobles y decir que eso sea una cadena y la guardamos en una variable llamada frase. Y tenemos datos lógicos, los boolean, también llamados booleanos, que son los falsos o verdaderos. Algo que nosotros también vemos bastante. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer un pseudocódigo, en esta parte tal vez no se ve mucho, pero sí se los aclaro para que ustedes tengan el conocimiento y sepan de qué están trabajando y cómo están trabajando. Bueno, me comí algo, chicos, voy a regresar un momento. Cuando estábamos acá, en el pseudocódigo, no sé, no sé si ustedes lo notaron, porque yo no se los expliqué, y es que cuando fui leyendo línea por línea, de la línea 1 a la línea 2, a la línea 3, a la línea 4, a la línea 5, y así consecutivamente. Así lee un sistema informático cuando nosotros estamos programando, de una línea a la vez. Nosotros cuando interpretamos código, que nos toca interpretar código en papel, lo hacemos una línea a la vez, de la misma manera. ¿Por qué? Porque aquí no hay obviedades. Se lo dije anteriormente, no podemos leer. Las obviedades no es que sean malas, pero un sistema hace lo que le decimos. Nosotros debemos de pasarle la información lo más específica posible.
para que él haga lo que nosotros queramos. Ahora, tenemos operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Con algoritmos, bueno, con pseudocódigo, podemos hacer módulos, podemos crear sistemas completos sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que cómo trabajamos operaciones, depende de la operación que nosotros estemos trabajando, es una variable para resultado, una variable para cálculo, otra variable para cálculo, si tenemos más variables, no hay ningún problema. Yo puedo decir 2 más 1 se guarda en resultado y después decir tomar resultado y sumarle, digamos que puse que número uno es uno, número 2 es 2 y el resultado se guarda en variable resultado que sería 3. Después puedo tomar esa variable resultado y decir multiplíquela por 2 y guárdela en otro resultado, en otra variable con el nombre de resultado multiplicación o resultado 2. Y vamos trabajando de una forma u otra. Entonces, nosotros lo que necesitamos es eso, entender lo que podemos hacer un algoritmo y eso podemos hacer cualquier cosa, si lo sabemos hacer. Les hablé de condiciones, cuando hablamos de código, les hablé de condiciones. Las condiciones son elementos que, como dice su definición y como hemos visto anteriormente, validan que algo se cumpla. Dice que si números es mayor a cero, entonces quiere decir que cuando llegue a este punto, nosotros, si tenemos una condición, vamos a ver si el número que nos dieron o el número que introduje es igual, perdón, es mayor a cero. Si es mayor a cero, va a escribir en pantalla número es positivo, pero ¿qué pasa si llego a número y número no es mayor a cero, es menor a cero? O sea, es negativo. No entra aquí, sino que de aquí pasa el si no. Y en si no dice, escriba en pantalla el número es cero o negativo. Entonces, o entra aquí o entra aquí, sin ningún problema. También dentro de un sí puede haber otra condición, que son, ya son cienidados, que se van uniendo. Hay otros elementos como los mientras, que ya lo vimos anteriormente. Vimos que, por ejemplo, un sistema que se quede en un bucle dice, mientras contador, tengo un contador que es cero. Mientras contador sea mayor o igual a cero, esté encerrado ahí. Dice, mi contador es cero, dice, llega a este punto y dice cero. ¿Contador es mayor a 5? No. Entonces dice, su contador, escribe en pantalla contador cero. Luego, al contador súmele 1 y lo guarda en el mismo y se regresa. Pero no regresa a esta línea, regresa al mientras. Dice, contador es igual o mayor a 5, no, porque es 1. Usted dice, en pantalla aparece contador es 1. Es que pasa a contador, que es 1, súmale 1 más y guárdelo en el mismo. Dice, ok, ahora es 2. Y se regresa y vuelve a juzgar y se volvió 3. Y volvió y ahora es 4. Y volvió y ahora es 5. Dice, 5 es mayor o igual a 5 es mayor o igual a 5, entonces va a pasar por aquí de nuevo, se va a convertir en un 6 y va a terminar. Y sigue en el proceso con lo que sigue más adelante, pero ya esta vez, como ya validó eso y eso ya no se cumple, que es contador mayor o igual a 5, entonces pasa al siguiente proceso. Esas son condiciones. Aquí tenemos un algoritmo. Es un algoritmo para saber si un número es impar o impar. ¿Qué pasa con este algoritmo? Dice, defina variables, número y resto como números enteros, a espacio vacío. Esa es la parte de declaración donde se le asigna un tipo de valor, es parte de la parte de lectura, de la etapa de lectura.
luego pone en pantalla, ingresa un número, que está ingresa entre comillas, y luego captura en leer número, es decir, ahí se va a leer el número que se va a insertar. Luego dice, valide que ese número sea, bueno, le puse menor o igual a cero, debe ser mayor o igual a cero. Quiere decir que como es un mientras, va a estar ahí encerrado. Va a quedarse ahí encerrado hasta que sea mayor a cero. O sea, con un 1 ya sigue en su proceso. Después les dice, vaya y saquen el módulo a ese número y guárdelo en residuo. Recuerden que en este caso es un módulo. Un módulo nos va a dar como resultado, si es entero, nos va a dar 0. Si es, bueno, si es par, nos da 0 y si es impar nos da 0.5. Entonces luego baja al sí. Dice, dígame, el resto que yo tuve de esa operación es igual a 0. Si me dice sí, sí, es igual a 0, entonces dice es par. Si llego aquí y dice no, no es 0, es 0.5. Ok, es impar. Y termina. Estamos hablando de parte de solicitud, parte de cálculo y parte de muestra. De todas las etapas y todos los elementos y un algoritmo pequeñito. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, esta parte de variables no lo vemos en pantalla, ni la parte de leer números, ni tampoco cómo se queda en el bucle. Vemos el error y todo lo demás, pero no vemos el bucle. Este cálculo no lo vemos tampoco. Por eso, se lo repito, habíamos hablado anteriormente, no se centra en lo que el usuario ve, sino en el proceso. Este sí nosotros no lo vamos a ver en pantalla. Cuando llegue a ese punto, o entra aquí, o entra aquí, y luego termina. Eso es lo que hablábamos anteriormente. Lo que no se ve, la parte que no se ve en el sistema, pero que está ahí. Ok, ya hemos terminado con la parte teórica. Vamos a terminar acá. Voy a detener un poco la grabación para mostrarles algo que no abrí, se me olvidó. Y como les decía, esto que les voy a mostrar acá es el pseudocódigo. Este es un pseudocódigo. Es súper grande y todo porque fue en su momento un proyecto que hice. Y ustedes lo ven que es bastante grande. Eso que está acá es ese mismo algoritmo en su forma de diagrama. Vean que va leyendo, va haciendo, luego va haciendo diferentes partes, dependiendo de lo que necesita hacer. Si nosotros lo vamos a compilar paso a paso, vemos cómo se va moviendo esa flechita. Eso, aunque nosotros no lo vemos, se va ejecutando por detrás. Si ustedes ven la ventana pequeña no muestra absolutamente nada. Ahí hubo un error, porque como les dije, eso tiene muchos errores, simplemente es para que ustedes lo vieran. Ese es un pseudocódigo. Nosotros cuando leemos pseudocódigo en papel, tenemos que llevar ese mismo comportamiento, una línea a la vez. Nada más, una línea a la vez. Si no estamos haciendo esa lectura de una línea a la vez, vamos a leerlo e interpretarlo de forma correcta, sin ningún problema. Claro, esto es porque lo estamos compilando paso a paso. Les comentaba anteriormente, hay cosas que no se ven, hay elementos que nosotros vemos
por detrás que no se aprecian. ¿Por qué? Porque a la hora de que un sistema informático lo ve en tiempo real, bueno, aquí va a ser directamente el error, es verdad, se me ha olvidado los errores, pero si lo vamos acá, sí, hay otro error por ahí. Bueno, si nosotros lo pudiéramos compilar de forma correcta, lo primero que se nos va a mostrar es esta parte de acá. Y nada de esto se nos va a reflejar a nosotros. Es el comportamiento que nosotros tenemos que aprender a la hora de leer algo como esto. Esto es un pseudocódigo, pero en papel. Perdonen, ando un poquito resfriado. Nosotros vamos a leer esto de la misma forma en que un sistema o una computadora lee un logaritmo. Un paso a la vez. Conforme vamos dando esos pasos, entonces nosotros vamos obteniendo resultados y pasando por las diferentes etapas. Por ejemplo, dice, defina o definir salario, número de hijos de aumento como entero. Y salario, inicio en cero. Esto que está acá es lo primero que a nosotros nos va a salir en pantalla. Y luego nos dice, ingresa un salario, nos dice pantalla. Entonces nosotros ingresamos, no sé, 300.000 colones. Insertamos, le damos enter y nos aparece esto otro. Ingresa el número de hijos. 2. Le decimos nosotros. Ya tenemos dos datos. Vamos a ponerlos en otro color diferente para que se distingan los datos. Y llegamos a un sí. Y le dice, número, bueno, el salario, que fue el primer dato que nosotros pusimos, es mayor a 500. No, de hecho fue de 300. Entonces, cumple esto. Y nos dice, números de hijos, es mayor a 0. Vamos a ver números de hijos. Sí, el número de hijos la cumple. Son 2. Entonces, llegamos y leemos aquí y encontramos que dentro de ese sí había otra condición. Esos son los 100 dados que les decía anteriormente. Y nos dice, salario menor a 200. No, de hecho es mayor. Y el número de hijos es mayor o igual a 2. Y nos dice, sí, de hecho tiene 2 hijos. Se nos cumple una, pero no se nos cumple la otra. Y es aquí donde los conectivos lógicos y todos los elementos toman una importancia. Aquí nos decía que para entrar acá tenía que cumplirse ambas condiciones. Tenía que ser cumplirse la derecha y la izquierda. Pero aquí es una O. Quiere decir que o se cumple esta o se cumple esta. Pero cuando una se cumpla, entonces entra. En este caso entró. Y nos dice que el aumento es de 50.000 colones. ¿Qué pasa? Que este si no, no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque entró aquí. Paso al fin sí. Y le digo que salario ahora va a ser lo que tiene adentro salario más el aumento. Salario tenía 300 más 50 son 350. Eso no se va a ver en pantalla. Lo que se nos va a poner en pantalla es, felicidades, se ha aplicado un aumento de
aumento, dice aquí, o sea, de lo que tiene la variable aumento, y nos va a decir entonces 50.000. Luego que nos haya hecho eso, nos va a decir, no, bueno, nos va a escribir en pantalla, su aumento de salario es esto. Eso se va a ver en pantalla. Y lo que contiene la variable salario, que ahora le hemos dicho que ahora salario va a ser a salario igual a salario más aumento, es decir, 350. Si no, no hay nada que hacer, no nos ocupábamos, porque si no era para los que no cumplieran esto, sí, si no para los que no cumplían esto, y se termina el logaritmo, el algoritmo. No hay nada que hacer. Así nosotros leemos el pseudocódigo, bueno, en este caso sí, pseudocódigo en papel. ¿Qué les parece la forma en que se lee el pseudocódigo? De cómo hacer un logaritmo en papel. Obviamente, en un trabajo, en una tarea, no va a tener otra forma, va a tener una forma un poquito diferente, porque nos tiene que complicar un poquito, si no sería muy fácil. Pero la interpretación es exactamente igual. Así se interpreta, y así se lee, y así funciona. No sé qué les parece si lograron apreciar esta parte de los algoritmos, de su funcionamiento, cómo se lee. Importante, y es lo más importante, ¿entendieron qué es un logaritmo, qué es un algoritmo y cómo se leen? Eso es lo principal del día de hoy, porque hoy es una sesión meramente teórica. Entonces, estamos claros. ¿Entendieron también cómo funcionan las variables? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos dicho que salario no era entero, sino que era una cadena, ya generamos otro problema. Bueno, en este caso no, porque, a ver, no, no debería generar caso porque va a leer. Si nosotros hubiéramos dicho que salario era una cadena, por ejemplo, cuando llegaba aquí y se presentara de esta forma, él iba a dar un error. ¿Por qué? Porque aquí estoy trabajando con números para cálculo, no con caracteres. Para que interpretara este 500, pues, debería estar entre comillas, o alguna forma en que lo distinga. Es para que lo tengan claro. De hecho, le estoy tirando bastante ayuda para cuando vean lógica de computación. Que lógica de computación ya entran usualmente en la lógica de programación, perdón, ya comienzan a trabajar un poquito con programación, con todo tipo de elementos. Ese es el preámbulo a todo eso. Por eso me interesa muchísimo que lo tengan claro todo ese tipo de elementos. ¿Tienen alguna duda en que les pueda ayudar de este tema para dejar ese tema visto? Ya quedamos solamente con prácticas y ese tipo de elementos. Ok. Si no hay dudas de ese tema, deben regresarme al PowerPoint, a ver si no me brinque nada. Todo está ahí. Ok, chicos, si no hay nada más por el día de hoy, vamos a la sesión hasta acá para cerrar tema 5. Vamos a dejar cerrado tema 5 y ustedes no tengan más de un tema por video, sino que todo quede bien, bien fácil de entender porque luego hay problemas.
Ya luego nos confundimos, te metemos más de un tema por presentación. Pues, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Fue una sesión bastante corta. Próxima semana entramos con toda la parte práctica de tema 3, 4 y 5 para que lo sepan. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pasen al correo. Ustedes tienen mi correo cuando les mandé el mensajito de bienvenida. Puedan apoyarse ahí si tienen alguna duda para ver cómo ayudarles. No, como ya anteriormente, no puedo ver tal vez las preguntas de la tarea del proyecto, pero sí tal vez darles una idea para que ustedes puedan apoyarse. Entonces, por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Que tengan una buena noche, un buen fin de semana. Los que vayan a ver el video, espero que también les quede clarísimo cómo funcionan estos elementos, cómo se distinguen y cómo se leen. Entonces, les agradezco mucho, que tengan una buena noche.